Continuamos con el Gráfico TV, estamos conversando con nuestro colega David Bernal sobre ley de acceso a la información pública, sobre la demanda de información que él mantiene contra el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ya David nos describió un poco las tripas del caso, un caso que tuvo un nuevo episodio en los últimos días del año anterior. Ahora, David, expliquémosle al público. Se ha manejado proverbialmente que la Federación de Fútbol y que las federaciones deportivas son entes privados. Si tú le preguntas a 100 de los federativos de nuestro deporte, de cualquier disciplina, 99 te van a decir, sí, no, pero es que nosotros no somos empleados públicos. Sin embargo, durante años, todas las federaciones han funcionado con dinero público, exceptando la de fútbol, que ella misma se excluyó de ser beneficiaria del presupuesto del INDES hace un año. Pero digamos que eso está a la base de todo el razonamiento que tú has seguido en este y en otros casos, ¿no? Claro. Fíjate que para mí hay dos momentos bastante trascendentales en este tema y que los dos tuvimos la suerte de iniciarlos desde el Grupo LPG, desde el Gráfico. Allá por 2015 la Federación de Tiro, no sé si recuerdas, sí, claro, se negó también a dar una información que nosotros habíamos solicitado, era un listado de las armas que ellos ocupaban. Porque teníamos en aquel momento una leve sospecha de que entraban algunas armas ahí que no eran del todo deportivas. El presidente de la Federación de Tiro, que era un coronel, olvido el nombre, era un coronel en aquel entonces, dijo, no tenemos por qué darle la información, nosotros somos un ente privado, una ONG, no somos empleados públicos y todo. El caso siguió el mismo proceso, se llevó al Instituto de Acceso a la Información Pública y el instituto dijo, ok, no, las federaciones son entes obligados a dar la información. Sin querer queriendo, les digo yo, ese coronel, ese presidente de esa federación, abrió la puerta, con su negativa, abrió la puerta a que todo el abanico de federaciones y asociaciones deportivas que existen en el país estén obligadas a dar la información. Ese fue un caso bastante... Fue el inicio de un camino. Fue el inicio de un camino. Y ahora está el tema de la FESFUT, que con su negativa, lo que hizo fue que extender tanto su negativa a dar información que ya se había decretado que era pública, lo que se ha hecho es llevarla ya a un proceso ya de un ámbito legal mucho más grande, mucho más amplio, porque ya entra la fiscalía, entran los juzgados civiles, entra la unidad de fiscalización, es decir, aquello que en el 2015 empezó entre federaciones, hoy se está llevando a un caso mucho más grande en el que se va a sentar un precedente en el que se va a decir, ok, las federaciones con este caso ya pueden llegar, cualquier federación vamos a poder llevarla como ciudadanía hasta el ámbito legal, hasta la fiscalía, con tal de que nos entregue una información, porque si ya se determinó que esa información que manejan es pública. Ahora, yo recuerdo que a lo largo de todas esas peticiones de información a la institucionalidad deportiva, INDES incluido, varias federaciones, recuerdo que en alguna oportunidad, en alguna de tantas resoluciones de este proceso, de esta época, el IAIP estableció que cualquier concesionaria del Estado se convertía automáticamente en un ente obligado a dar información. Por la naturaleza pública, por supuesto, de su operación, en la medida que era, insisto, concesionaria del Estado. Entonces, la Federación de Fútbol puntualmente hace un año dijo, ya no quiero más plata pública, porque ya no quiero que me digan que tengo una naturaleza público-privada, quiero ser 100% privada. Pero a mí me queda la duda sobre la figura de la concesión. A lo que quiero llegar es a esto. La Federación Salvadoreña de Fútbol no podría negociar con FIFA, no podría recibir dinero de FIFA, no podría comercializar los derechos de imagen ni los derechos de transmisión de las selecciones nacionales si ella no le pudiera garantizar a a esas empresas que no hay otra selección de El Salvador participando en la eliminatoria de la Copa del Mundo, en la Copa de Oro, etc. Es decir, solo en la medida en que ella tiene el monopolio de la representación del país es que puede acceder a esas negociaciones. Entonces mi pregunta es, David, ¿no crees tú que de alguna manera hay una concesión implícita de parte del Estado a través del INDES o de parte del Estado mismo sin mediar nadie más a la Federación de Fútbol? Pregunto,
si esa no será como una nueva línea de discusión y de evaluación y de jurisprudencia en materia de acceso a la información pública. Yo creo que definitivamente lo hay. De hecho, las resoluciones del IAIP en cuanto tienen que ver con la FESFUT han dejado bien claro que el tema de esta información, la importancia de entregar esta información no solo es porque ellos han manejado fondos públicos y los han ocupado en esto, sino porque han establecido que estas selecciones, la selección mayor en este caso, por ejemplo, ellos ponen ese caso, es de interés nacional. Es decir, representan a todo un país y al representar a todo un país se vuelven información, todo lo que se maneja alrededor de ellos es información de interés social, información de interés público. Entonces, es en ese sentido que ya está establecido en las resoluciones del IAIP. Y luego lo que tú dices de la concesión, en efecto, creo que es un caso que se tiene que estudiar legalmente, pero que es una puerta que también se abre. Les pongo un ejemplo a los televidentes. Por ejemplo, cada federación, no solo la Federación de Fútbol, debe registrarse ante el INDES. Hay un registro de asociación y federaciones. Es decir, ¿qué implica? Que el INDES, como organismo nacional del deporte salvadoreño, le da un permiso para funcionar como federaciones, es decir, una concesión, un permiso para que ellos representen la imagen del país fuera. En esa disciplina deportiva específica. Y otro punto, cada federación está obligada, cuando elige su directiva, a registrarse ante el Ministerio de Gobernación, que es el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Y la ley establece que todos los que se registran ahí y reciben fondos públicos están obligados a rendir cuentas. Es decir, indudablemente están ligados al Estado, están ligados a lo público y como tal deben rendir cuentas. Muy bien. Ahora, bueno, digamos que ese es como todo un camino que yo creo que está por explorarse, un camino que, por cierto, valga decirlo, sería inédito en América Latina, porque yo creo que en todo nuestro continente o en todo nuestro subcontinente, sobre materia de información, sobre materia de acceso a la información pública, y ni se diga en gobernanza deportiva, en El Salvador se ha sido pionero, y hay que decirlo con todas sus letras. Y yo creo que esta misma discusión puede tener lugar en Argentina, Brasil, en España, en donde tú quieras, porque se ha reflexionado muy poco. Ahora, de parte de la institucionalidad futbolística, de FIFA y sus afiliadas, hay un contraargumento obvio que te van a decir, bueno, se está poniendo en riesgo el reconocimiento internacional de El Salvador como miembro de FIFA. Se está metiendo las narices en lo que es una gestión privada. Y es un argumento muy repetido, David. Sin embargo, es un argumento que la ciudadanía ha estado consumiendo durante muchos años. Entonces yo lo que me pregunto es qué tanto entenderá el público la relevancia de lo que está pasando. Esa es la duda que a mí me cabe, ¿sabes? Claro. Porque si algo me ha quedado claro es que esta ley, si el público no la abraza, si la ciudadanía no la entiende y no la abraza, la ley es solamente una herramienta que queda ahí tirada, ¿no? Sí, definitivamente, porque lo que sucede es que a veces, en un momento cuando nosotros comenzamos a usar la ley como periodistas deportivos, la gente, incluso los mismos colegas decían, no, es que eso solo lo ocupan los periodistas, no nos sirve para nada a los demás. Luego hubo una evolución que a mí me pareció, me gustaba mucho porque yo iba al INDES y veía atletas, veía entrenadores, veía padres incluso de atletas que estaban interesados en ocupar la ley y pedían información al INDES de las federaciones. Entonces hubo una evolución en ese caso y yo creo que en cierta medida los atletas, al menos los atletas, comenzaron a abrazar la ley. Falta que lo haga la ciudadanía, que la ciudadanía entienda, por ejemplo, que ellos son libres de llegar al INDES y pedir a la Federación de Fútbol que les expliquen cómo funciona la ADFA de su departamento, por ejemplo, que las ADFAs funcionaron en cierta medida y funcionan todavía con fondos públicos y representan también a veces, hacen selecciones para salir del país y representan al país. Entonces tienen esa libertad. O un atleta de natación puede acercarse y pedir información de cómo se ocupan las piscinas del Polvorín, por ejemplo. Es decir, falta que la ciudadanía entienda eso, pero yo creo que estamos en ese proceso. Todavía incluso debe haber yo considero que debe haber un esfuerzo de los medios de comunicación, de la misma academia, que a veces todavía no entiende la dimensión de lo que hemos hecho en ese sentido, no solo como periodistas, sino como ciudadanos, en materia de legislación deportiva que estamos haciendo. Porque
estamos sentando precedentes muy significativos, como tú dices, en América Latina. Y es algo que la gente también debe entenderlo y que debemos explicarse, debemos hacer el esfuerzo también de, no solo a través de estas entrevistas, sino de hacer una manera de charlas, cátedras abiertas, donde la gente lo pueda entender. Muy bien. Tengo otra pregunta, volviendo al caso que tienes contra el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Tú has pedido copias de esas actas y has pedido copias de los contratos. Sí. Si la Federación de Fútbol te ofrece solamente acceso a leer los documentos y no copias, ¿qué responderías? Que no, porque ya está juzgado, es decir, ya volvemos a lo mismo, porque entonces sería yo el que estaría desacatando la resolución, es decir, me tienen que entregar copias, porque eso ya es lo que ya se estableció. No puede haber una negociación, de hecho a mí ningún miembro del comité me ha hablado para decirme, mire, negociemos. No, nada. Ellos están cerrados definitivamente y eso ya se juzgó, no se puede cambiar. Quería hacer esa pregunta, ahorita puede sonar como una pregunta rara, pero literalmente ya la federación, en lo que al IAIP respecta a ese proceso, pues ya no tiene más que obedecer. Bueno, David, ha sido un gusto conversar sobre este tema. Yo de verdad creo que se ha hecho un gran trabajo. Te felicito porque creo que has construido un camino interesante en el cual pues estoy seguro que las nuevas generaciones de periodistas también tendrán que hacer su faena, que hacer su tarea. E insisto, se ha escrito historia en esta materia en América Latina desde El Salvador. Ahorita cuesta verlo y cuesta entenderlo, pero en unos años yo estoy seguro que en otros países de Centroamérica y del Cono Sur se citará lo que ocurrió en El Salvador con la Federación Salvadoreña de Fútbol. Gracias, David. Un gusto tenerte por acá. Gracias y gracias a todos por la invitación. Muy bien. Continuamos con más, el resumen de lo más interesante de la semana luego de esta pausa.